¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de DSI, de este rincón, este programa semanal que dedicamos a la doctrina social de la Iglesia, aquí en el canal Diocesano de Televisión, que es su canal amigo. Estamos abordando a lo largo de 3 sesiones, como solemos hacer con casi todos los temas, el asunto de la economía desde la perspectiva cristiana, desde el Evangelio. Hemos tratado de recorrer en las 2 sesiones anteriores y en esta que afrontamos pues el tema número 7 de DOCAT, de la mano de alguien que lo tiene muy trillado y que nos ha ido ayudando y que nos ayudará a profundizar en ello. Pero antes de abordar las últimas cuestiones, quédense con este clip de vídeo. No siempre la autoridad administra con criterio de buen padre de familia. Existe una interminable casuística de administración presupuestaria deshonesta, malversación de fondos, favoritismos políticos o económicos. A eso se añaden las negligencias o imprudencias culpables. Cuando nos salimos del bien común y vamos a sectores particulares como beneficiarios del gasto, uno se plantea todos los problemas hasta el límite, porque yo puedo plantearme ¿por qué tengo que financiar clubes deportivos? ¿Por qué tengo que financiar partidos políticos? ¿Por qué tengo que financiar sindicatos? ¿Por qué tengo que financiar centrales empresariales? Y en cambio no financio padres de familia, no financio asociaciones juveniles, no financio... Y estamos discutiendo también el por qué la financiación de la Iglesia. La totalidad de la financiación de la Iglesia Católica por parte del Estado se obtiene a través de lo que se recibe de la declaración del impuesto sobre la renta a las personas físicas, y por eso es interesante marcar una X en la casilla relativa a la Iglesia Católica si uno está de acuerdo con los fines y la actuación que lleva a cabo esta institución. Actualmente la labor social que desarrolla a través de instituciones educativas, asistenciales, hospitales, etcétera, es muy grande. Poner la X en la casilla de la Iglesia Católica para que siga cumpliendo esa función social. La cuestión surge, pues, ¿el mal uso de los impuestos justificaría el fraude fiscal? Cuando un sistema fiscal es objetivamente injusto, el contribuyente está en su derecho de ajustar su carga impositiva a lo que resulta razonable en función de su situación personal, familiar y de su capacidad económica, en definitiva. Es importante distinguir el fraude fiscal de la planificación fiscal. El fraude fiscal constituye una defraudación, un engaño a la hacienda pública, eludiendo el pago de determinados impuestos, y puede ser constitutiva de una infracción administrativa o de un delito. Mientras que la planificación fiscal supone la previsión para invertir en determinadas materias, en determinados conceptos, por ejemplo los planes de inversión, la inversión en la primera vivienda, etcétera, para en un futuro abonar menores cuotas de impuestos. Esto es perfectamente lícito e incluso lo regula la propia ley. La Iglesia Católica juzga moralmente ilícito el fraude fiscal. La conducta fraudulenta puede ser un engaño, como declarar gastos particulares como gastos de la empresa, una ocultación, como no declarar ingresos, o un fraude de ley. Fraude de ley es cuando uno lo que busca es una solución legal que está legalmente permitida, pero en realidad retorciendo la finalidad de la ley, en la que uno puede defender que lo que está haciendo es correcto cuando la finalidad de esa ley no era esa. El fraude fiscal daña al interés general y con él a cada uno de los ciudadanos. El defraudador no es un espabilado o un listillo, es un ladrón que se apropia de bienes y servicios comunes sin haber contribuido a su financiación. Es un polizón que disfruta de los gastos públicos a costa de los demás. Por su mayor capacidad contributiva, el fraude de las empresas puede tener consecuencias muy amplias y atenta gravemente a la solidaridad colectiva. Cuando una empresa deja de pagar sus impuestos, de pagar sus tributos, está generando déficit fiscal para el gobierno. En ese momento, el gobierno, no importa de qué país sea, empieza a no tener suficientes recursos para atender las necesidades colectivas. La empresa va a querer
tener buenos servicios de agua, de luz, de teléfono, de transporte, de carreteras, pero la empresa no hace su aporte. La empresa quiere que sus obreros lleguen mejor capacitados, pero si no paga impuestos, las escuelas van a ser muy malas. Y si las escuelas son muy malas, los operarios de los empresarios van a ser muy malos. Se ha alegado que el Estado, consciente de que le defraudarán una parte de lo que pida, exige para compensar más de lo debido. De ahí concluyen que sería lícito defraudar esa cantidad excedente. De lo contrario, dicen, los desaprensivos saldrían mejor parados que los honestos. Además de las objeciones morales, ese argumento está quedando obsoleto por los avances informáticos que permiten evitar el fraude generalizado. Las empresas que defraudan al fisco pueden perjudicar a las de la competencia que cumplen su deber fiscal. En el momento en que una empresa deja de pagar sus impuestos, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre el valor añadido, se produce una competencia desleal en cuanto que puede vender más baratos sus productos, puesto que no tiene que soportar esa carga fiscal que posteriormente tendría que repercutir a sus clientes. De modo que al mismo tiempo que se ocasiona un perjuicio a la hacienda pública, se ocasiona un perjuicio respecto del resto de competidores en el mercado. En algunos casos, frente a la injusticia patente, pueden analizarse con prudencia las posibilidades de evasión o elusión del impuesto. Lo que yo creo que no es correcto es tomarse la justicia por su mano, por decirlo de una manera gráfica. No es correcto mentir, no es correcto emplear pruebas falsas, no es correcto, en mi opinión, plantearse frente a una eventual inspección en una situación de engaño. El engaño no está nunca justificado. La mentira es intrínsecamente mala y también lo es frente a la inspección de Hacienda. Lo que ocurre es que se dice por los moralistas, con muy buen criterio, que ya el inspector de Hacienda cuenta con que lo que se le está diciendo puede no ser verdad. Y desgraciadamente, sociológicamente es así. Yo sigo pensando que la prueba de la situación fiscal de cada uno no puede incurrir en falsedades nunca. ¿Hay que restituir lo defraudado? Por supuesto. Se precisará en ese caso la ayuda de expertos para determinar la cuantía de lo defraudado, que no siempre coincidirá con lo no pagado. Pues como ven, el asunto de la corrupción, los pecados de las relaciones económicas, pecados que tienen que ver con los mercados, en fin, y muchos otros temas que tienen que ver con la globalización y con el momento presente. Vamos a ver si nos da tiempo a empaquetarlos todos en esta tercera y última sesión. Para que nos ilustre sobre algunas de estas cosas, tenemos el gusto de contar con Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, antes de nada, y como comprometo a todos los que nos echaron una mano en esta última sesión, ¿qué lecturas complementarias nos ofreces a todos los que tal vez queramos leer algo más que DOCAT para saber de estos temas? Bueno, yo lo que os he traído aquí para proponeros es, primero, un documento de la doctrina social de la Iglesia, para quien quiera ir a las fuentes, que es Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, que él hace un resumen de todo lo que ha venido hasta el momento de la publicación de esta carta encíclica, lo que venía siendo el depósito de la doctrina social de la Iglesia, y está expuesto, como hace un resumen de lo publicado y una exposición del tema económico bastante clara, que yo creo que para el que quiera entrar en los temas de doctrina social, de economía, y sin tener que leerse todos los documentos desde el primero, pues un buen punto para empezar. Y es un documento de referencia para otras cosas, pero para el tema de economía le dedica un capítulo bastante grande, y yo creo que casi todos lo recomendáis desde diferentes perspectivas. Recomendáis el Caritas in Veritate. Y luego he traído otro libro que es muy diferente, para también dar otro toque, que es de un economista alemán afincado en Inglaterra, ya murió. El libro se publicó en los años 70, a lo mejor en algunos aspectos económicos se ha quedado un poco desfasado, cuando habla de que el petróleo se va a acabar dentro de unos pocos años y estas cosas, pues suena un poquito, bueno, que ahí no acertaron, ¿no? Pero que es un personaje con un recorrido vital muy peculiar. Su apellido es Schumacher, no es el piloto de Fórmula 1, pero puede ayudar para recordarlo. Y el libro se llama Lo pequeño es hermoso.
Este autor es uno de los defensores del distribucionismo, Sí. por eso el título del libro, Lo pequeño es hermoso, porque es una dimensión económica de economías pequeñas, aunque recoge artículos, es una colección de artículos que escribió pues, durante toda su vida. Él se convirtió al catolicismo al final de su vida, pero ya pensaba de esta manera. De hecho, él empezó cuando huyó de Alemania, pues a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, pues se hizo seguidor de Keynes, era el economista de referencia de la época. Él también simpatizaba con los principios del Partido Comunista. Cuando llegaron las noticias de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, pues cambió un poco, se decepcionó con el comunismo y se deslumbró por el budismo. Tiene un artículo muy interesante que es La economía budista, en la que explica cómo la economía tiene un defecto y es que no es capaz de dar sentido. Esto es muy importante. Él dice, no hay frase tan falsa como esto no tiene sentido económico, porque el sentido económico no existe. Todo depende, el sentido le viene de otra cosa. Es tu escala de valores, tu antropología, tu forma de pensar, tu cultura, la que da sentido. El mismo director financiero que te dice que gastar una cosa no tiene sentido económico, luego se va a comer a un restaurante caro para consumir el mismo número de proteínas y vitaminas que le hubiera costado la décima parte. Entonces no cree en el sentido económico, porque no existe. Bueno, pues ese artículo es muy recomendable. Y luego a él le pasan algunos documentos de la doctrina social de la Iglesia y descubre una afinidad tremenda entre su forma de pensar y la doctrina social de la Iglesia. Y a partir de ahí se acerca al catolicismo. Interesante. Con lo cual yo creo que es un caso muy peculiar y muy interesante para presentar. Qué interesante. El libro se editó en los años 70, pero en librerías de viejo tiene un mercado de segunda mano ahí bastante activo y no es difícil de conseguir. Muy bien, pues lo apuntaremos. Schumacher, Lo pequeño es hermoso. Vamos a ir liquidando las últimas cuestiones de la 182 a la 194, este último tramo del tema de la economía. Algo muy frecuente, algo que aborda de vez en cuando el DOCAT. ¿Qué papel tiene el Estado? ¿Qué papel tienen los particulares? ¿Es el Estado el único protagonista de la actividad económica? ¿Son los particulares porque cada vez que el Estado mete la mano emponzoña la economía? ¿Qué tensión tiene que haber entre el estatalismo y qué papel tienen cada uno de estos dos protagonistas? Bueno, la doctrina social de la Iglesia es bastante clara en los principios respecto a esa relación. Lo que dice es que el Estado debe ejercer una labor subsidiaria. ¿Qué significa eso? Que solo debe hacer aquello que los estamentos inferiores no son capaces de hacer solos. Pero también debe rendir a un deber de solidaridad, y es que debe buscar el bien común y procurar ese bien común que no es posible encontrar de forma particular. Entonces se establece una especie de tensión entre lo que es el principio de libertad, de que cada uno tiene que ser responsable de lo suyo, con el de solidaridad, y es que todos tenemos que ser responsables de lo de todos. Y el Estado juega el papel de proporcionar para esa solidaridad aquello que no se consigue vía el principio de libertad y solidaridad. Eso como principio está muy claro. Cuando vas a ponerlo en casos concretos, pues hay una discusión muy abierta y hay muchos criterios de hasta dónde debe llegar. Sí que es cierto que entre el ciudadano y el Estado hay otras muchas instituciones intermedias y grupos y formas de socialización que no hay que obviar de ninguna manera. Uno de ellos es la empresa. Otras son instituciones, sociedades, asociaciones, fundaciones. Y yo creo que ahí es donde realmente nos la jugamos, en el sentido de que esa parte es donde no tenemos claro cómo actuar y tenemos también mucho recorrido a la hora de crecer en ese tipo de instituciones. Y a veces resumimos mucho nuestra vida social entre el individuo y el Estado, cuando, empezando por la familia, siguiendo por el barrio, las asociaciones, las familias de familias, las empresas, las federaciones de empresas. Hay muchas instituciones intermedias que tienen que dar juego aquí. Estos clips de vídeo de Goya Producciones hablan mucho de los impuestos, de todo lo demás. Y sí que, como dices tú, a veces la tensión parece que es entre el Estado y yo solamente.
mi bolsillo, yo no quiero que el Estado meta mano en mi bolsillo. Parece que solamente hay como esos dos extremos y sin embargo pues hay muchas entidades intermedias. Hablabas de la empresa y a la empresa le dedica 2 o 3 números este temario. Y que es una empresa, a qué valores humanos contribuye la empresa y bueno, pues qué beneficios aporta la empresa al individuo. ¿Qué nos puedes ilustrar sobre esto, sobre la percepción cristiana que tenemos de... Bueno, yo creo que la empresa, también comentando lo que hablábamos el otro día, los prejuicios que tenemos económicos que solemos tener, hay gente que te define una empresa que es un mecanismo para ganar dinero. Y eso no es cierto. En la mayoría de los casos, las empresas, sobre todo en la mayoría de las empresas que, como comentábamos el otro día, son pymes y son autónomos, buscan más la libertad empresarial, el ser tu propio jefe, que el lucrarte económicamente, porque hay maneras de ganar dinero bastante más sencillas que montar una empresa. Y si alguien no lo cree, que monte una empresa, que ya verá. La presión de tener que pagar a tus empleados todos los meses es algo que es duro y eso yo creo que no se valora mucho, ¿no? Pero yo creo que mejor definición de la empresa es que es una institución, un organismo social, económico, que busca solucionar necesidades. Porque realmente lo que buscan las empresas es solucionar necesidades y hacerlo de forma rentable para poder seguir solucionando necesidades, porque si no lo haces rentable, mueres. Entonces, el beneficio ahí es instrumental y es el pago del dinero que se ha puesto a trabajar, como comentábamos antes. Lo que ocurre es que legalmente, fíjate que esto cómo funciona en nuestra forma de ser y en nuestro esquema también legal y administrativo, que ahora mismo se diferencia entre sociedades con ánimo de lucro, que se define como las que buscan el lucro, el beneficio, y las sin ánimo de lucro. Son las fundaciones que no pueden dar beneficios, que reparten sus beneficios o los reinvierten. Y yo creo que esa realidad legal oculta una realidad empresarial y humana que está en medio, que no son ni de lucro ni de no lucro, sino que son de lucro limitado o incluso empresas de lo que se llama la economía social, cuyo objetivo es el dar un servicio. Y yo creo que muchos negocios pequeños, muchas tiendas, es el afán del empresario es más ser útil que el ganar dinero. O sea que la principal aportación, cuando habla de los valores humanos, dice a qué valores humanos contribuye a la empresa, sobre todo eso, al sentirse útil, al solucionar necesidades. Eso es lo que debería ser para que una empresa realmente tenga una dimensión humana y progrese adecuadamente. No, tampoco vamos a ponernos aquí en el limbo de que existen empresarios que buscan ganar dinero a costa de lo que sea. Bueno, pues también hay otros que no son empresarios que también hacen lo mismo. Y eso es, pues hay que denunciarlo y hay que condenarlo. Pero yo creo que el espíritu empresarial que hace que una persona se meta en la aventura de sacrificar su tiempo, su dinero y arriesgar y entrar en el riesgo de fundar una empresa, tiene mucho más que ver con esa sensación, ese sentido de utilidad y de cubrir necesidades hacia la sociedad que te rodea. A renglón seguido nos preguntan, como siempre presentan las dos caras de la misma moneda, la virtud y el vicio. Pregunta por una parte, ¿cómo se actúa con justicia en la economía? Y por otra parte, a renglón seguido pregunta, ¿cuáles son los pecados principales de la economía? ¿Cuál es la justicia? ¿Cómo se actúa con justicia y cuáles son los males, algunos de los males que la economía apareja? Bueno, lo que dice la doctrina social de la Iglesia es que cuando el hombre, la persona humana, no es el centro de la economía, esa economía es dañina. Dice el Papa Francisco ha usado esa expresión de esa economía mata, ¿no? Porque en el momento que una economía no tiene al hombre como centro, pues se vuelve contra el hombre. Y yo creo que eso es una cosa
que es el principal pecado que se puede hacer en la economía. El olvidar que el sentido de la economía lo da realmente el sentido que tenemos de la vida. Entonces, si nosotros tenemos un sentido de la vida totalmente materialista, pues no vamos a desarrollar una empresa humanista, vamos a desarrollar una empresa materialista y una economía materialista. Y vamos a ser consumidores materialistas y trabajadores materialistas. Vamos a intentar trabajar lo menos posible para ganando la máxima cantidad de dinero. Entonces ya entras en unas dinámicas que destruyen al final a la persona. Entonces yo creo que el principal pecado de la economía que se puede está en esa es su raíz. Y bueno, habla en este tramo final también de los mercados, los tan incomprendidos mercados, o a lo mejor dice los mercados son estructura de pecado o motivo para la confianza. Me parece que son como una especie de amenaza siempre los mercados, como también caricaturizamos en la sesión anterior, ¿no? Sí. De gente oronda, con amplios bigotes, fumando puros. Y ahí, ¿quiénes son los mercados? ¿Y son motivo de confianza o motivo o estructura de pecado? A ver, yo creo que hay que distinguir entre los mercados de bienes y servicios que comentábamos antes, que donde pues se ofrecen unos bienes y productos, se demandan, se encuentra un precio de equilibrio, se comercia con ellos, donde en la medida en que ese criterio de utilidad al otro, de reconocimiento también de esas personas marginadas del mercado y las estructuras que los atiendan, pues el mercado es una vía muy válida para desarrollar la iniciativa. Ten en cuenta que el mecanismo del mercado lo que procura es que no se dediquen recursos a cosas que la gente no quiere o que no necesita. Porque en el momento que la gente en general no necesita un bien, deja de comprarlo, entonces al dejar de haber demanda el precio baja, entonces hay menos gente que dedica sus recursos a hacer eso porque al final no le sale rentable, con lo cual se va ajustando la necesidad con los recursos. Eso es la teoría económica en torno al mercado. Con lo cual es un buen sistema siempre que no se desmadre. Entonces, para eso está la autoridad que tiene que volver a reconducirlo. Como pasa un poco con la ecología, la mejor forma de que un monte o un bosque prospere es dejarlo estar. Aunque hay que intervenir algunas veces, claro, o bien para evitar que haya incendios, o para solucionar un problema, o cuando hay una infección de algún parásito o hay alguna especie dominante, pues para acotarlo. Pues algo parecido es lo que hay que hacer con la economía. Ahora, un juicio aparte merecen los mercados financieros, porque en los mercados financieros el objeto de intercambio no son los bienes y servicios, es el dinero en sí mismo. Y tiene una influencia muy fuerte en los mercados de bienes y servicios, porque como les dan los recursos para poder funcionar, si tú les das los recursos condicionados a que tienes que dar más beneficio, a que tienes que conseguir mejorar tu ratio de productividad por empleado, entonces ahí es cuando la cosa se pone fea, porque ya son criterios que son externos a la propia actividad y a la propia utilidad del mercado los que marcan su comportamiento. Y yo creo que a estos mercados es lo que muchas veces, también en ambientes cristianos, se les critica duramente como estructuras peligrosas. Lo son, pero también son necesarias, con lo cual pues sí que necesitan un refuerzo ético para que no salvaguardar lo realmente humano en ese tipo de mercados que son más complicados. ¿El desarrollo es algo más que crecimiento económico? Esa es una de las grandes debates de cómo medimos el desarrollo de los países, ¿no? Desde Adam Smith, sobre la riqueza de las naciones, yo creo que esa pregunta todavía no se ha contestado bien. Ahora mismo se utiliza el Producto Interior Bruto como la medida, ¿no? Hay algunos que proponen el índice de felicidad, o sea que eso es difícil de medir, ¿no? La lista es completamente diferente. Los indicadores económicos, sí. Desde muchos puntos de vista, las sociedades más desarrolladas, que tienen más riqueza, más Producto Interior Bruto, la población se encuentra más estresada, tiene peor percepción de la calidad de su vida, aunque tienen todos los lujos que no tienen gran parte de la humanidad y que no ha habido en la historia. O sea, ahora mismo cada uno de nosotros en nuestras casas tiene más lujos que
cualquier palacio medieval. Y sin embargo tenemos la sensación de que no estamos satisfechos, pero cómo medir eso es complicado. Pero indudablemente riqueza y progreso no tienen por qué ir de la mano. Y ya en el tramo final, pregunta básicamente cómo combatir la corrupción, que es un tema que yo no sé si para los que lo redactaron allí en Viena o en el sur de Alemania era, pero aquí en España ha sido el tema de la última década. ¿Cómo combatir la corrupción?, se pregunta Docart. Bueno, eso es muy complicada la respuesta, ¿no? Pero al final la corrupción es una alteración del comportamiento moral de personas. La corrupción no está en el sistema, está en las personas que están en el sistema. Y por lo tanto, la principal medida es exigir un nivel ético importante. Yo creo que ahí el tener una vida íntegra pues es algo que tiene que ser exigible tanto a políticos como a gestores económicos. Porque pues lo que muchas veces también se habla de la vida política, si uno engaña a su mujer, sí, que se supone que la quiere, ¿qué va a hacer con los electores, o con los empleados, o con los accionistas, con los que no tiene ninguna relación afectiva? Vamos, tiene más peligro que... Sí. Entonces yo creo que la respuesta ahí, pues reforzar la mochila ética que lleva cada persona en su puesto. Muy bien, pues con este somero repaso terminamos este tema. Acogemos pues todas tus percepciones, acogemos estas recomendaciones que me parecen muy interesantes. Haremos por asumirlas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen puntualmente aquí en el canal diocesano. No dejen de acompañarnos en una próxima cita, un nuevo tema, un nuevo ponente. Hasta entonces, que sean felices.